Gracias, Emi. Bueno, ya está acá. Buenas noches, legislador. Gracias por estar acá. No, por favor, gracias. Me sorprende a mí los datos de que a la gente le interese la cuestión de la reforma, porque por ahí vemos como que es muy abstracto. ¿Le sorprende a usted o no? No, ¿sabe por qué no? Porque lo primero que se plantea en el tema de la reforma fue la modificación del sistema electoral. Claro. Y es lo que estuvo en el tapete, no ahora, sino hace muchísimo tiempo. Digamos, los cuestionamientos siempre vienen, o los primeros cuestionamientos eran en el sistema electoral que teníamos. Entonces la gente, lo primero que visualiza en la reforma de la Constitución es precisamente el sistema electoral. Con lo cual le dice, che, hay que cambiar el sistema, y dice, sí. Entonces vincula la reforma con la reforma territorial, política, electoral concretamente. El día de las elecciones, ver el cuarto oscuro lleno de boletas y todo lo demás, ¿no? A mí me parece bien, creo que la propuesta que nos hizo el gobernador en aquel momento de reformar y de discutir estas cuestiones. En marzo. Sí, fue muy buena, fue aceptada y creo que hoy está avanzando sobre eso. Coincido plenamente. Nosotros en la campaña lo dijimos, pero en aquel momento era muy difícil poner en el tapete o hablar de esto. Pero nosotros lo dijimos, que creíamos que era necesario darnos la posibilidad de una reforma electoral, de una reforma política. Creo que este sistema está agotado. Nació como consecuencia en otro momento en donde los partidos políticos, desgraciadamente, se utilizaba mucho el dedo, que es lo que decíamos. Sí. Entonces, generalmente las listas eran armadas de acuerdo a quien ejercía la conducción del partido en aquel momento y se iban acomodando esas candidaturas. En otros momentos hubo una ley electoral que se modificaba mucho, generalmente en los primeros periodos de donde fuimos gobierno del peronismo en la provincia, en 3 secciones electorales, en 5 secciones electorales y en otro momento en 7 secciones electorales. ¿Por qué eran así? Porque los caudillos territoriales de aquel momento iban acomodando los departamentos que le podrían ser más beneficiosos para ellos, garantizándose que salían legisladores. Bueno, siempre se habla justamente de que una reforma siempre se hace en beneficio del oficialismo. ¿Esta por qué debería ser de manera distinta? No en beneficio del oficialismo, creo que hay un error. Cualquiera sean los sistemas que vayamos a utilizar, necesitamos que para que vos representes, que la gente te vote. Claro. En 3 secciones electorales, por departamento, en el sistema de acople, ley de lema. Para poder gobernar te tiene que votar la gente, es lo primordial. Sí, obviamente tiene que haber voto, pero por ahí es como, bueno, algunas veces podés acostumbrar, o mejor dicho, acomodar las reglas del juego para que te sea más fácil el juego. Bueno, el gobernador fue más honesto. Sí. Le propuso a los tucumanos que discutamos esto, lo tiró a la mesa la discusión política y Dios quiera que podamos avanzar, ponernos de acuerdo. Acá seguramente vamos a disentir. O sea, que es un llamado honesto. Totalmente. De mucha valentía y porque no muchos se animan a plantear el tema de la reforma. Sabemos que era necesario, pero no todos se animan. Entonces lo planteo y creo que es muy honesta la propuesta del gobernador y Dios quiere que nosotros, la clase dirigente, la clase política, los dirigentes en los distintos ámbitos de lo que uno, en donde uno convive, vive y lo demás, se llaman a los colegios profesionales, que participen en todo, digamos, que puedan aportar para ver que saquemos la mejor reforma. Y hasta acá la reacción de la oposición, ¿cómo la analiza? Creo que le quitó el discurso a la oposición, Osvaldo, planteando esto. Y es como que parece que todavía no se pueden convencer de que realmente queremos avanzar sobre lo que ellos muchas veces cuestionaron. Entonces, claro, esto es lo sano y lo bueno. Seguramente después de estos días aparecerán algún tipo de proyectos y eso va a ser bueno para poderlo discutir, para poderlo analizar y para poder dar el debate. Claro. Legislador, buenas noches. Aprovechando esto que acaba de decir, en unos días aparecerán proyectos. Bueno, ya hay un proyecto barajándose en la legislatura de Tucumán por parte del peronismo tucumano. Seguro en los próximos habrá más proyectos y de distintos sectores. Esto construye, suma, no ayuda al plan del Ejecutivo Provincial para una constitución provincial. Mire, lo dije la semana pasada sin saber que hoy se iba a presentar un proyecto, de que era necesario que esperáramos
el que convocó a esto fue el gobernador de la provincia y esperamos de alguna manera un borrador que lo emita el Poder Ejecutivo para la discusión. Porque precisamente en una nota que di la semana pasada le digo, miren, nos podemos juntar 2 o 3 legisladores o 3 y esbozamos en un borrador lo que cada uno de nosotros considera que hay que modificar y cómo y de qué manera. Pero creía y creo, estoy convencido de que debemos escuchar primero al Ejecutivo de la provincia, de tener... ¿Fue apresurada entonces? No sé si fue apresurada, capaz que una de esas es para... de alguna manera poner a disposición y el debate y la necesidad que se vaya discutiendo. Para acelerar los tiempos también posiblemente. Puede ser, pero la verdad creo que lo prudente sería escuchar a la Casa de Gobierno, escucharlo al gobernador y ver qué es lo que nos quiere plantear con la reforma de la Constitución. Legislador, buenas noches. Usted decía cuando comenzaba la entrevista que este es un sistema viejo que está agotado. Precisamente el peronismo fue el que más acople tuvo en la última elección. Sí. ¿Cómo se plantean ustedes de su espacio una elección sin acoples? ¿Cómo sería ese panorama? Es muy difícil, mire, lo que nosotros sí estamos convencidos de que debemos fortalecer los partidos políticos y la reforma debe ir en ese sentido. Fortalecer los partidos políticos nos deja a nosotros de dejar de pensar en cómo hacemos para sacar 12.000 votos en la capital para ser legisladores. Y cuando pienso en los 12.000 votos, ya no pienso en los dirigentes, ya pienso de cómo hago para encontrarme el mejor dirigente barrial o el mejor puntero, para decirlo de alguna manera, y me olvido de aquello de la formación de cuadros políticos, que en definitiva lo que van a darnos la solución a los tucumanos. Entonces, desapareciendo estos sistemas de acoplo y demás, le damos más vida a los partidos políticos. Los partidos políticos lo que van a hacer a partir de ahí es la formación de cuadros, de dirigentes, que en definitiva lo que nos van a gobernar hacia el futuro y son los que en definitiva nos tienen que traer las soluciones para los tucumanos. ¿De qué manera? Y es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque muchos de nosotros tienen un partido político que es la herramienta electoral que necesitamos en este momento para podernos presentar en una candidatura. Ahora, ¿hacemos desaparecer esos partidos políticos? Esos partidos políticos, en el caso de lo que usted me planteaba y me decía, claro, formamos parte del movimiento nacional y popular que somos el peronismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a entrar en una alianza o vamos a ser parte de ese movimiento, de ese partido? ¿O vamos a seguir jugando de manera individual? Bueno, lo que creemos que debemos hacer es ir todo a converger en el peronismo y ahí hacer desaparecer esos partidos. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo resolvemos internamente esas candidaturas? Entonces, vamos a volver a las viejas elecciones partidarias, va a tener mucho más valor el partido, el movimiento, otra vida, pero también elecciones sangrientas, difíciles, complicadas. Entonces, bueno, habrá que encontrar el punto intermedio en esto, en donde todos nos sentamos contenidos, todos podamos ser parte, poder competir en esto, y creo que, bueno, hemos tomado una decisión. Vayamos en ese sentido. Confiemos en esta reforma. El tema electoral es uno, pero también estamos hablando solamente de legisladores y acabo de ver el proyecto que se presentaron. Y por ahí tengo que decirle, yo que soy de la capital, veo que hay algunas divisiones territoriales. Me parece que habrá que conversar mucho sobre esto. Porque si no nos comenzamos a mentir desde el arranque. ¿En qué sentido? Y porque si yo vivo en el centro, y todo el mundo sabe que yo vivo en el centro, después no me puedo presentar por Villa Lea, donde vivía antes, cuando venía a estudiar de Montero en la casa de mi abuela. Y ahí viví 20 años, 30 años, hasta el día que me casé. Pero hoy vivo en el centro. Y del momento que me casé, vivo en el centro. Ahora, ¿a quién voy a representar? En esta división territorial. ¿Se van a fortalecer entonces los dirigentes barriales? Porque hoy en día quizás pierden mucha imagen el dirigente barrial que trabaja por la imagen más fuerte. Lo que le quiero decir es lo siguiente. Hacemos 30 cuadras al sur
y estamos en el último circuito 22 del sur de la capital. Y hacemos 20 cuadras al norte y estamos en el circuito 15, que es el último de la capital hacia el norte. Entonces, a ver, que usted me diga, vamos a hacer una distribución territorial en el interior, sí, estoy de acuerdo, pero después que hagamos una división territorial en la capital... Bueno, ahí tomando un poco esto, doctor, Sí. ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo Digo, le va? lo escuchaba decir, ¿no? Esto es una reforma que se lo venía pidiendo hace mucho tiempo, ¿no? Esta convocatoria a la reforma, primero debería ser integral para que sea un poco más real y palpable de lo que está diciendo, ¿no? Y por otro lado digo, ¿esto es una deuda pendiente, esta convocatoria, hacia la sociedad o hacia el político, con lo que acaba de manifestar? Hacia la sociedad, porque esto lo que queremos reformar es para poder cambiar la provincia, y porque queremos vivir mejor y que la gente pueda vivir mejor. Este es el sentido. Ahora, si vamos a cambiar solamente para ver cómo se eligen las candidaturas o se resuelven las candidaturas al legislador de la clase política, le estamos errando. Porque también tenemos que tener otra mirada. Porque ahora yo les pregunto, ¿cuántos municipios tenemos? ¿Cuántas grandes comunas tenemos? Hay comunas hoy que en cuanto a territorio y en cuanto a población son más importantes que algunos municipios que están en estos momentos en vigencia, digamos. Y ahí va a estar fortalecido el consenso que pide el gobernador. Bueno, esto obviamente que debe ser por consenso, porque no le queremos aplicar la mayoría. Entonces, ¿por qué se anticipan? Si usted habla de una construcción, y de hecho estuvo hablando de lo partidario, por ejemplo. ¿Quién se anticipa? Algunos legisladores, digamos. Bueno, lo dije cuando me senté. Creo que hay que ser prudente. Creo que hay que esperar, que hay que escuchar al gobernador. Seguramente se dará una ronda de consulta en los partidos políticos, en las organizaciones intermedias, y a partir de ahí se tendrá una idea y se esbozará un proyecto de la reforma de la Constitución. ¿Puedo Sí. subtitularte? Y vos me decís, ¿es correcto o incorrecto? Hasta acá te vengo escuchando atentamente y lo que estás diciendo es que el proyecto que se presentó hoy es, te diría, muy personalista y muy particular, solamente en lo electoral, y no está... A ver, ¿se preocupan solo por el electoral los colegas? No estoy diciendo eso. Y mira que Sí. los que firmaron son todos muy amigos. Tenemos una historia juntos, Sí, socios en el seguramente. estudio. Con otros soy hasta, te diría, familiar. Entonces los quiero, son amigos. Pero ahora vamos a tener un poco de prudencia. Si no, entramos todos que dentro... Pero a ver, Mario, sinceramente, hasta el fin de semana tenemos 6, 7 proyectos más presentados. Pero sin filtro, entonces, ¿qué ves en esa actitud de ellos? Aparte de todo, y vamos a hablar muy honestamente, sos un tipo que está sin filtro, dice las cosas, todos muy cercanos al exgobernador Juan Mansur. Digo, públicamente, entonces que lo presenten pero todos yo también ellos. te podría decir lo mismo. Sí, obvio, pero no Tal estás cual ahí, no firmaste eso. Lo quiero, es mi amigo. Pero no firmaste el proyecto. No lo niego. Y estuve hablando el día viernes con él. No está en el país. ¿Está? ¿A dónde anda Mansur? De viaje. Está bien. Entonces, estuve hablando de todas estas cosas que vienen sucediendo. Estuve hablando con él. Perdón, no fue el viernes, fue el jueves. El jueves. ¿Está? Entonces, pero nosotros somos un movimiento grande, hay tipos con mucha experiencia en esto. Seamos cautelosos. Hay quienes conducen. Y nosotros somos verticalistas. Esencialmente somos verticalistas. El peronismo... El peronismo somos así, nos ordenamos. Entonces debemos escuchar, de respetar, de ver qué es lo que nos quieren plantear. El gobernador salió a decir, sí, estoy de acuerdo. Dice, no te va a decir que no está de acuerdo. Sí, la convocatoria la está haciendo él. Entonces, todo lo que puedan aportar algo, bienvenido va a ser. Legislador, usted decía estar de acuerdo, ¿no?, con la sección sección oeste, que son grandes secciones, ahí hacer la división que corresponde, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con la capital? ¿Cómo cree usted que debería ser? No, es muy difícil fraccionarla a la capital. Sí. Yo creo que debe ser un circuito único. A ver, tenemos 22 circuitos, pero en el sistema electoral para la elección de los representantes es circuito único. Yo calculo que debe seguir siendo así. No hay manera de poderla ¿No se puede dividir seccionar? No, me parece no, porque le vamos a comenzar a mentir a la gente.
Bien. Yo me voy a hacer elegir por el sur, cuando vivo en el centro, pero no tan solo yo, ¿no? Bien. Mis amigos también. Bueno, Y hay otros que viven en Yerbabuena, pero vos son el representante de la capital. Viene así, entonces... ¿Pero digamos, quién? Porque si no me deja con la duda, Mario. digamos la verdad, digamos la verdad a la gente. ¿Quién? Si no, todos. ¿Quién todos. vive en Yerbabuena? Y... No, bueno, vos sos periodista, yo no, ¿eh? Pero está diciendo vos, no yo. Me pongo a investigar. Pero me lo pongo a que investigar. ¿sabe lo que quiero decirle? A ver, no hagamos estas cosas que no nos sirven de nada, eso. ¿De qué nos sirven? Dicen para que estemos más cerca de la gente. Para estar más cerca de la gente, agarré el colectivo y andate a Villalén. Te bajas y hablas con los vecinos. Te estoy diciendo Villalén, estoy a 20 cuadras. Te agarra un taxi y te vas, agarra tu auto y te vas y hablas con los vecinos y está... Porque esto es así, ¿no? No estamos en el interior, no es lo que estamos haciendo, que de pronto es la cocha con Tafí Viejo. Bueno, esto es Ahí se razonable. entiende, ahí se entiende. Claro que sí que es razonable. Me parece bien que por ahí se intente una división territorial distinta, que puede ser por departamento o acoplando departamentos. Claro. ¿Por qué? Porque también si nosotros la hacemos por departamento, Ya va vamos a a ser la división. mucho mucho el número de legisladores y es lo Exacto. que no queremos. Exacto. Entonces, para eso, ¿por qué? No puede ser un candidato, no puede ser un legislador. Como mínimo tiene que ser dos, porque hay que darle participación a la minoría. Pero si son dos es injusto, porque el primero puede tener una cantidad importante de votos y el segundo no, y sin embargo está dividiendo uno y uno. Entonces no pueden tampoco ser dos, tendrán que ser tres como mínimo. Y si lo hacemos por departamento, Vamos subiendo. sumamos todo, subimos la cantidad y es lo que no se pretende. lo ¿Debe, que no se quiere. ¿Debe sumarse más legisladores a la legislatura de Tucumán? No, yo creo que lo que está es suficiente. ¿Y con menos? ¿Podría funcionar con menos? Habría que Reducir. discutir, capaz que una de esas pueda funcionar por menos. o con Legislador, ¿qué menos. opina de la boleta única teniendo en cuenta que el Partido Justicialista fue el más beneficiado, ¿no?, de los acoples estos últimos años? Sí. Y en otras provincias el oficialismo no tuvo buen resultado en la aplicación de una boleta única. ¿Cómo puede repercutir esto? Bueno, esto es lo sensato de que un sistema que a nosotros nos fue muy beneficioso, hoy lo ponemos en el tapete y en la discusión y le damos la posibilidad de que entre todos podamos resolverlo y eliminarlo. Legislador, yo en base y aprovecho su condición también como presidente de Atlético Tucumán, ¿no? Como asociación civil, porque Javier Milei viene planteando esta idea de la SAD, ¿no?, la Sociedad Anónima Deportiva. Atlético Tucumán, o primero, ¿cuál es su postura primero con respecto a esto que viene impulsando el presidente de la Nación? Mire, nosotros hemos tomado una posición de hace un tiempo, porque esto no es nuevo. Ya en su momento, cuando Macri era presidente, intentaron y quisieron instalar este tema de las sociedades anónimas deportivas, y nosotros claramente le dijimos que defendemos las asociaciones civiles sin fines de lucro, que es lo que hoy los equipos de fútbol es lo que somos en el país. Ahora bien, primero queremos decirle que de acuerdo a los estatutos de la AFA solamente pueden jugar asociaciones civiles sin fines de lucro. Sí. No entran las sociedades anónimas. Y también hay disposiciones de la FIFA, que ya no es de la AFA, que los gobiernos no deben mezclarse con las decisiones de que tome el fútbol en cada uno de los estados. Es decir, que no pueden participar los gobiernos nacionales, en este caso en el tema del fútbol, y hoy hay una clara manifestación del poder central queriendo modificar algo que la AFA realmente no está de acuerdo, porque dice que los estatutos son asociaciones civiles sin fines de lucro. Perfecto. Hasta ahí es una cuestión legal. Ahora viene la cuestión práctica. No los veo a los inversores yendo a clubes pequeños nuestros en el interior de la provincia a ponerle para poder fomentar el deporte, el fútbol, la integración social. No los veo yendo a León Rullé, ¿no? Y poniendo ahí, es decir, seguramente lo veremos en donde puedan hacer algún tipo de negocio, que no está mal, pero nosotros no somos eso, ¿eh? Nosotros somos un pueblo argentino que es campeón del mundo y que es campeón de la Copa América
con jugadores surgidos en las asociaciones civiles sin fines de lucro. Legislador, Aún- aprovechando justamente que estamos hablando del tema, pasa algo y es que por redes y por WhatsApp nos está llegando mucho esta pregunta justamente relacionada al ASAD y la vemos acá en pantalla. ¿Como presidente de Atlético consideraría que el club se convierta en una sociedad anónima o ponerlo en consideración de los socios? Bueno, creo que está ahí. No, la verdad que desde lo personal creo que debe seguir siendo una asociación civil sin fines de lucro. ¿Ah? Perfecto. Claro, bueno, y aprovecho ahí, ya que estamos hablando de Milei, ¿qué opinas de Milei, Mario? Mira, me preguntaban los otros días cómo esta cosa de que el gobierno de la provincia, un gobierno peronista, cómo el vínculo, Sí. y le dije, miren, para que quede muy claro, este gobierno de Tucumán es un gobierno peronista elegido por nosotros, que lo cual lo vamos a cuidar, lo vamos a defender y lo vamos a cuidar. Ahora, también quiero que sepan que no tenemos nada que ver nosotros, el peronismo, con lo que piensa Milei. Respeto profundamente la decisión de Osvaldo Jaldo, tiene una responsabilidad de conducción de la provincia, de lo cual debe tener un trato y un diálogo cordial con el gobierno nacional por todo lo que eso representa para la provincia, y el responsable de la conducción provincial la debe tener. Ahora, nosotros no, ¿eh? Y hasta acá lo que viene haciendo, ¿cómo? Y lo que viene haciendo, más desocupación, Sí. más miseria. Estos sistemas o estos gobiernos, llamarle liberal, llamarle libertario, llamarle como vos quieras, normalmente nos llevan a las mismas consecuencias de las que nos llevaron en tiempos anteriores. Hoy me estaba enterando estos días las dificultades que tiene Alpargata, y sistemáticamente, cuando gobernaron partidos de esta ideología política, Alpargata cerró o despidió gente. Bueno, hoy estamos en la misma. ¿Por qué? Porque tienen una idea. Porque ellos nos hablan de la necesidad de abrir la importación para que puedan competir con la industria nacional. Y ahí le comenzamos a hacer daño a lo nuestro. Porque esa competencia, en definitiva, nos lleva a nosotros a terminar perdiendo y cerrando pequeñas y medianas empresas. Y cuando se cierran las pequeñas y medianas empresas, queda gente en la calle. Miren, yo soy mucho más grande que ustedes, pero cuando era un poco más chico, recuerdo en el gobierno de la dictadura, cuando ideológicamente piensa igual que Milei, porque reivindican eso, sabían poner determinadas sillas. La propaganda, era una propaganda televisiva que ponían sillas, ponían silla francesa, alemana, Estados Unidos, Argentina. Vos te sentabas en la silla argentina y se rompía. Sí. Te decían que no tenés que comprar silla argentina, así terminamos. Con la deuda externa, con la desocupación. Ahora, ustedes tienen la responsabilidad como oposición de brindar algo distinto. El año que viene hay elecciones. ¿Cómo se llega justamente ustedes desde el Nosotros rol de la hoy, oposición, digo, sin un referente Ahí nacional claro? Este es el primer paso. Nosotros tenemos que resolver internamente la conducción. Nosotros ya venimos de hace muchísimo tiempo también resolviendo candidaturas a través de la decisión de lo que llamamos muchas veces el dedo. Sí. Entonces creo que ha llegado el momento. La última interna que tuvimos importante fue la de Menem Cafiero, y en menor cuantía la de Kirchner, pero menor cuantía, pero una elección importante porque definía cosas importantes, fue la interna Menem Cafiero. A partir de ahí es todo muy a dedo. Entonces hoy el peronismo se debe una elección nacional para elegir la conducción. Cuando nosotros legitimemos a la conducción, bueno, ahí vamos a comenzar a arrancar un camino totalmente distinto. Entonces, y esto es necesario. Tenemos elecciones en noviembre, hay un cronograma electoral que todavía no está muy difundido, pero tenemos un cronograma electoral para ver quién va a conducir el peronismo para los próximos años. Bueno, puede haber lista de consenso o no, pero creo que vamos a comenzar un camino. Cuando comencemos a transitar ese camino con aquellos que nosotros podamos elegir, bueno, seguramente vamos a ir creando la alternativa
y lo que vamos a sostener hacia el futuro cuando tengamos que disputar el poder. Mientras tanto, tenemos elecciones de diputados nacionales el año que viene. Sí. Bueno, creo que también va a ser un momento importante. Sí. Es importante que nosotros tengamos números en las distintas cámaras, porque en definitiva ahí se da la gran discusión de lo que tiene que pasar. Del en el modelo, país. ¿no? Mario, te agradecemos mucho. Gracias por haber venido esta noche aquí al Avispero. Muchísimas gracias, muy amable. El legislador Mario Leito estuvo acá en el Avispero. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más. Vamos a la pausa y seguí participando de la encuesta de Instagram en @elavispero.